Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención durante todo este tiempo, estas semanas. Para mí ha sido un auténtico placer, meterme en la aventura en camisa de once varas de las historias secretas para Podimo. En cuanto me lo propusieron, pues la verdad es que no me lo pensé, porque yo pienso que era una vuelta al origen, una vuelta a estar como estoy ahora mismo, en mi estudio, en mi casa, a solas absolutamente. Veo el cielo un poco rojizo, ese cielo de Madrid que incluso por la noche, por la iluminación de la ciudad, provoca esa especie de pequeñas lenguas de luz, ¿no? Veo ese horizonte, veo dos pantallas tenues, veo una mesa de mezclas, este micrófono, y percibo una oscuridad total. Es como he grabado todas las historias. En el fondo ese era un poco el regreso a la Madrid. Yo soy una persona que viene de la radio, soy una persona que ama la comunicación, la fuerza de la palabra, y me he sentido muy a gusto. Hemos tenido 11 historias llenas de matices, llenas de terrores. Podían haber sido otras historias muy diferentes. Pero ¿por qué he elegido estas? ¿Y por qué de alguna forma creo que es un género interesante? Pues yo os lo voy a contar, si os parece, en esta especie de episodio final. Yo no sé si volveremos a encontrarnos, si habrá más historias de misterio o de otros asuntos, pero desde luego sí me gustaría, repito, agradeceros la fidelidad. Miles de personas que han querido llevarse a los oídos y a la mente precisamente estas historias, sabiendo que yo en mi vida jamás he hecho nada que sea pura ficción. Es más, se me ha dado muy mal la ficción toda la vida. ¿Por qué? Porque era incapaz de despegarme de los casos. Yo viví el periodismo desde niño y mucho antes de ejercer la carrera ya trabajaba, y mi obsesión era la conexión de lo extraordinario con la realidad. Lo que para mí era interesante, efectivamente, era poder trazar un link entre esos hechos que parecen muy difíciles y precisamente los datos. Por eso me enamoraba de los archivos, de un apellido, de una identidad, de un documento, de una fotografía, de algo que diese carta de verdad en el mundo de lo real y lo tangible a historias que realmente, de lo contrario, serían puras leyendas. Cuando empecé en la radio, enseguida me di cuenta que uno de los instrumentos más poderosos era la intercomunicación con, digamos, el aspecto más imaginativo del cerebro humano. Imaginativo no es falso. Asimilar imaginación a fraude falso o no real es una de las, digámoslo así, funciones de este mundo nuestro tan materialista. La imaginación siempre ha sido un poder maravilloso, una luz increíble que desde la antigüedad se ha empleado para mil y una cosas, sobre todo para ampliar la perspectiva de lo que es la percepción de la realidad, que es mucho más rica que solamente lo visible. Así que yo me daba cuenta, hablando en la radio desde los 17 años, que había una forma especial, tanto en la música, en la palabra elegida, en la cadencia o en los silencios, de llegar al epicentro de las emociones del que está ahí, o sea, de ti, que ahora mismo me escuchas. Y os puedo decir que durante toda mi vida no he hecho otra cosa sino experimentar con la palabra, el sonido, también la imagen, por supuesto, en mis tiempos ya más televisivos. Pero la palabra, el sonido y la capacidad de estar ahora mismo cara a cara, aunque no nos veamos, yo creo que era algo muy mágico, muy especial. Un día, atravesando el puerto de Pajares, con esos abismos increíbles, con esas barranqueras ya nevadas, puse un podcast de Félix Rodríguez de la Fuente, que es el primer creador de podcast en España. Ese podcast venía de 1974 y hablaba de filosofía, de espacio, de extraterrestres, porque el gran maestro Félix era mucho más que animales. Y os juro, queridos amigos, que pensaba yo, o sentía yo, que Félix venía conmigo en el coche. Tuve como una revelación. Y por eso me metí un poco en el mundo del podcast. Porque el mundo del podcast conecta directamente, de una manera muy íntima, ni siquiera es la audición de la radio convencional. Es como si yo estuviera dentro de tu cabeza, como ahora mismo. ¿Cómo he ido experimentando? ¿Qué he ido haciendo para acabar en las historias secretas? Bueno, esto puede interesar incluso a los amantes de la radio y de los medios de comunicación. Yo soy hijo, como todos, de ciertas influencias que nos impactan. Una de ellas
evidentemente es el mundo que tenía que ver con Chicho Ibáñez Serrador, uno de los grandes creadores y uno de los grandes creativos y uno de los grandes tejedores de misterios hablados, radiados y grabados para la televisión. Yo no llegué a sus historias para no dormir, pero estas historias que yo os he contado beben de aquellas, evidentemente. Eran terroríficas. Televisivamente con unos medios que ahora nos harían sonreír, pero bebían de los grandes del terror, de Edgar Allan Poe, de Le Fanu, de tantos y tantos grandes que realmente habían hollado todo eso que significa el terror, la fantasía y la imaginación. Había grandes autores, pero el más grande de todos era Chicho, que le daba su pátina especial. Y ahí aprendí que por mucho que él se introdujese en los clásicos, como Poe, había otras posibilidades y que las historias realmente buenas eran cuando él cabalgaba sobre ellas y les hacía suyas. Había algunas como la de las dos mujeres que están en un refugio alpino y de alguna manera se sienten acosadas por algo o alguien. Algo tan aparentemente sencillo era terrorífico. O aquella historia tremenda llamada El televisor, donde el gran Narciso Ibáñez Menta poco a poco iba siendo absorbido por el poder imantador de la televisión de los años 70, imaginaos ahora. Y prácticamente abandonaba a su familia, abandonaba sus quehaceres porque solo tenía que ver televisión. Y porque de alguna forma la televisión le reclamaba. Bueno, pues esa obra es una obra de arte. Pero es que Chicho Ibáñez Serrador tuvo sus programas de radio y eran magistrales. Y ahí yo sí llegué. Y dije, tremendo sería poder recrear algunas de estas historias. Coincidió que a final de los 80 había un programa llamado Miedo en Radio Nacional de España con el gran José María del Río. Me impactó tanto que hice todo lo posible ya en Cuarto Milenio por conseguir a José María del Río como una de las voces, que ya era voz mítica de Cosmos, por ejemplo, que fue otro aldabonazo para los que tenemos cierta cultura audiovisual de los 80. En Miedo se contaban historias como La vieja higuera o Somos nosotros, que eran relatos de una media hora realmente espectaculares, terroríficos. Se nutrían de algunos hechos reales y sobre todo de la imaginación de los autores. Y yo cuando llegué a la radio a nivel nacional pensé, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Y os contaría mil y una anécdotas maravillosas de cómo se peleaban los actores para hacer las recreaciones, en este caso de Milenio 3. Era increíble. Yo las escribía y de alguna manera los viejos actores que habían estado en la gran cadena SER de la época del radioteatro volvían a poner voz, ánima, alma, energía, luz, aquello que yo me diseñaba en unos folios. Me parecía un trabajo alquímico, algo increíble. Y así hicimos El caso Vallecas, la llegada de Colón a América, El crimen de los Galindos, 1000 historias. A cada cual más terrorífica, pero el mérito ahí era de la voz, la potencia de la voz y también la sonorización, que es algo clave en esto que habéis escuchado, en estas 11 semanas de historias secretas. Bien, yo vi enseguida que había una parte incluso de la radio que se resistía a volver aparentemente atrás. Es decir, este formato lo consideraban algo anticuado. Bueno, el podcast nos demuestra que al final lo más directo no tiene por qué ser anticuado. En aquel momento, os hablo del año 2002, se pensaba que recrear en radio era algo ya muy pesado, era algo ya de modé. No propio para los jóvenes, que siempre son el target que se mide a nivel publicitario. Yo pensaba todo lo contrario. Yo sabía que tenía que haber personas de mi misma generación que habían escuchado los programas de Chicho, habían visto Historias para no dormir o Mis terrores favoritos y desde luego habían escuchado Miedo. También habían sido nutridos por Fernando Jiménez del Oso, JJ Benítez o la radio dramatizada a veces de Antonio José Alés. Yo soy hijo de todo eso y algunos que me escuchéis ahora no sabréis qué es todo eso, pero podéis descubrirlo a partir de esta historia y por eso la hago.
porque yo siempre he venerado a los pioneros. Y si hago algo es siempre con un link para que vosotros podáis ir a las fuentes originales, porque de ellas hemos bebido todos. Entonces empecé a ver que muchas personas se quedaban encandiladas con las historias. Por ejemplo, ese instante en que 2 guardias civiles llegaban y se oían sus pisadas y se oía su coche que paraba, el viejo Renault 6 o el Renault 4, no lo recuerdo ahora perfectamente, paraba ante un cortijo donde todo era silencio, a 40 grados al sol. Y un silencio que olía a muerte. Y 5 cuerpos en diferentes estancias. O, por ejemplo, ¿cómo olvidar aquel momento en que un policía entra con una señora aterrorizada en un baño porque hay una presencia? Y cuando abren la puerta, esa presencia de alguna forma se hace sentir. Y empiezan los gritos, la agonía, empiezan los enseres a moverse, empieza lo que algunos llamarían fenómeno poltergeist. Tan escurridizo, ¿verdad? Tan imposible de atrapar. Pero lo cierto y verdad es que yo notaba y percibía como cada historia tenía un eco tremendo en generaciones muy diferentes. Y seguí experimentando, y en la televisión, de alguna forma, he seguido haciendo estas historias aprovechándome de la capacidad de recreación visual, que siempre es, digamos, un grado de magia inferior. El hablar como hablamos ahora produce un, digamos, anzuelo cerebral que es muy difícil que ocurra cuando hay imagen de por medio. Es como si la propia imagen de alguna manera nos separase, fuese algo diferente. Estás viendo algo, sin embargo ahora si me escuchas, yo estoy contigo. Y siempre he experimentado yo con eso. Por tanto, cuando llegó la oportunidad de volver al origen, después de tantos años de televisión, o de programas más o menos divulgativos, o programas mucho más rápidos, programas donde yo no hacía esas recreaciones, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué no recupero yo algunas historias que he vivido, pero siempre con ese estilo? Es decir, que haya un porcentaje amplio de cosas que yo he registrado en mis archivos. Todo lo que os he contado está basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Y luego le he metido la sensación, la perspectiva, la posibilidad de visualizar lo que ocurrió como yo creo que ocurrió. Hay casos, por ejemplo, que superan en dramatismo, en su realidad, por ejemplo, con víctimas o con historias tremendas, respecto a lo que yo he contado en las historias secretas. Es verdad. La primera de ellas, aquella historia, pues me llegó por una persona célebre y tenía que ver con una investigación. Retratos de fuego. Me quedé tan impresionado al escucharlo que realmente lo conté en estas historias secretas y no lo he contado en ningún otro sitio. Y tenía que ver con una de las grandes tragedias de nuestro país. Y así empecé a componer un puzzle diferente de cosas que en el fondo no son sino una experiencia de comunicación. Yo espero de verdad que os haya gustado. Y alguno pensará que en este experimento quería contar alguna vivida en primera persona. Y sí, algunas veces he tenido yo la oportunidad casi de vivir una propia historia secreta. ¿Cuáles destacarías o cuáles contarías? Hubo una que me impactó y que podría ser un anexo, un especial, una despedida. Veréis, andaba yo por Chile. Es un país espectacular. Es un país que sorprende. Es un país, podríamos decir, un poco escondido respecto a otros iconos de Sudamérica. Tiene sus secretos y misterios, cómo no. Algunos están en un territorio que es casi el más seco del planeta. Antes de esto que os voy a contar, yo había recorrido los geóglifos de Arica o los del gigante de Atacama y aledaños. Es decir, había estado en lugares donde culturas antiquísimas habían dejado dibujos para los dioses. Dibujos a veces solo vistos o posibles en su interpretación desde las alturas. Uno de los que más me impactó fue el llamado precisamente robot o gigante de Atacama. Es algo impresionante. Es algo que solo se puede concebir desde el cielo. Es como un enorme robot con pinchos en la cabeza que saluda a los cielos. Y yo os diré que estando ahí,
pensaba que ese era el lugar más solitario del planeta. No era posible tanta desolación. Parecía la luna. Íbamos en un todoterreno y al llegar a aquel lugar y al empezar a subir esa loma donde estaba grabado desde hace unos 2000 años el gigante, como un secreto que mira los cielos, yo pensaba que estaba en el último rincón del planeta. Con todo ese bagaje, acudimos a una zona llamada de las Salitreras. ¿Y qué era esto? Pues esto era un mundo que precisamente en este territorio yermo, seco, casi imposible para la vida, para desarrollar algo, había ido muriendo lentamente. Llevaba ya un tiempo muerto. Había poblaciones que fueron prósperas, con teatro, con piscina, con tiendas, ciudades abiertas como una brecha en mitad del desierto gris amarillo. El calor pegaba en la cara, era difícil respirar. Era un sitio de película. Recuerdo la factoría Santa Laura. El viento movía los engranajes de las viejas máquinas y tú escuchabas como una especie de cantar. Ahí quedaban las poleas, los resortes, los bidones, el óxido. Fue toda una gran industria relativa a ciertos fertilizantes. Fue la llamada fiebre del salitre y todo aquello pasó. A veces entre pueblo y pueblo, en mitad de la polvareda, en una de las carreteras que es de las más peligrosas del planeta y que parte de la población costeña de Iquique, ibas viendo capillitas en el camino, ibas viendo pequeñas casetas, cada una de ellas un accidente mortal. Y en algunas zonas, incluso de recta, eran una procesión de estructuras, lo que tú podías ver, una tras otra, a veces con forma de coche, si por ejemplo el fallecido era un taxista, a veces una bicicleta, a veces una especie de figura de barro que simulaba una pieza de carne porque era un carnicero, una tras otra la capillita de la muerte mostrándonos el camino. Y recuerdo muy bien un cementerio, uno de los más sobrecogedores, y he visitado algunos en mi vida, desde luego, y os podría contar muchas historias sencillamente de este tipo de lugares vividos por mí. Podía ser una andanada próxima de historias, quién lo sabe. Pero este cementerio yo no lo olvidaré nunca. Eran unas cruces, eran unos paisajes absolutamente desolados hasta donde llegaba la vista. El horizonte era igual de gris que la tierra de esas tumbas pobres ya sin nombre. Algunas torcidas, otras con un simple alambre, algunas flores muy secas. Bueno, pues me contaron que los últimos habitantes de ese poblado, que eran 2, fueron acuchillados por un mendigo loco. Un mendigo loco que erraba por esos páramos, que se topó con la pareja y lo sacrificó allí mismo. Y yo pensaba que no podía haber muerte más horrible, ni lugar tan desolado marcado por la cicatriz de la violencia. Y pensaba en todo eso cuando vi un lugar que parecía realmente como un decorado. Como cuando uno va a Disney y ve esa especie de casas de cartón piedra y no sabe muy bien y se pregunta si ahí hubo vida alguna vez o simplemente se guardan trastos y solo hay decoración externa como una carcasa. Me recordó a eso, la zona de Humberston. En una de las casas había todavía juguetes, monedas, unas botas, una muñeca de porcelana que nos mira, y crujía la madera cuando no iba por esas estancias. Y no había nadie, solo ese viento cálido que abrasaba. Y ver todo esto con esa luz tan clara del sol impactaba. No era de noche. Yo creo que de noche, allí nos quedamos realmente de noche, pero el espectáculo era un poco insoportable, pero realmente las sombras lo invadían todo y perdía uno la perspectiva y la raíz de lo que allí ocurría. Y solo con el sol uno veía los recuerdos vívidos de tantas generaciones que durante 30, 40 años allí habían vivido como esclavos del desierto sacando el salitre. Por ejemplo, la piscina era una gran pila absolutamente oxidada y todavía se podía tocar y chirriaba cuando la movías la escalinata que bajaba a aquel lugar de lujo. Y el teatro, el increíble teatro.
Todavía estaban las butacas, todavía las telas del telón, como si la última función hubiese sido ayer mismo. Solo denotaba el paso del tiempo ese polvo del desierto cubriéndolo todo. Recuerdo que, de forma casual, en una de nuestras grabadoras, quedó una voz extraña, una voz como de otro tiempo, nítida, que decía: gracias por todo. Gracias por todo. Sería una psicofonía o vaya usted a saber qué, pero nos impresionó muchísimo. Aquellos edificios formaban la estructura como una calavera vacía en mitad de la arena de un pueblo, de un centro neurálgico. Pero cuando me impresioné de verdad es al aproximarme a un lugar y darme cuenta de que Carmen, que venía conmigo, mi mujer, compañera en todos estos años de aventuras, cambiaba su gesto y decía que olía a sangre. ¿Cómo que huele a sangre? Objetivamente ahí, de verdad, la limpieza del sol, el desierto y la arena había quitado cualquier atisbo, nauseabundo o no, de olor. Estaba seguro. Era un lugar completamente desinfectado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas. Y sin embargo, mi mujer repetía: me huele a sangre, pero con una mueca casi de vomitar, como si la sangre saliese a borbotones de algún sitio, como si fuera presente. Bueno, entramos dentro de lo que es un pasillo oscuro, un pasillo donde teníamos que ir iluminándonos con la pequeña antorcha o lámpara que llevan las cámaras. Íbamos grabando para nuestro programa de televisión. Y sí recuerdo la impresión de ver que el pasillo era más largo de lo que parecía, de ver baldosines en las paredes. Y mi mujer, yo creo que iba bastante atemorizada por ese olor a sangre, sangre animal. Una sangre fuerte, como de oveja. Qué curiosa apreciación, ¿verdad? Imaginaos mi perspectiva cuando ilumino con lo que llamamos pinga esa antorcha de la cámara y observo unas formas cerca del techo, de un techo como verde oscuro, un techo muy antiguo, un techo deteriorado con la pintura de esconchones. Y entonces me fijo en que son ganchos y el aire del desierto los mueve, son ganchos afilados. Son ganchos que casi podemos estar oyendo en su cri-cri, ¿verdad? Bueno, pues esos ganchos eran de carnicero. Nos miramos los dos y nos quedamos con la boca abierta. Vamos hacia la derecha, ilumino, el foco se abre paso entre esas tinieblas y empiezo a leer algo marcado en tiza: tocino. Carne magra, trozo de vaca, cabeza de cerdo, entrañas, corazón. Era la lista de la última partida de aquel matadero. Eso era la carnicería y matadero del pueblo. Os aseguro que no quedaba rastro de sangre. ¿Qué había olido mi mujer? ¿Cómo hay personas que son capaces, y eso le puede pasar a cualquiera, de captar algo que ya no está? Esa también es la matriz de muchas historias secretas que os he contado en estas 11 semanas. Personas que captan algo que oficialmente ya no está. Y ya la carambola fue cuando, conociendo a una investigadora e historiadora chilena, nos contaba que cómo nos habíamos metido un poco hasta el fondo de ese matadero, donde los ganchos continuaban como presencias casi de un pabellón del horror, donde las partidas de carne quedaban marcadas en la tiza de la pared. Y nos contó que hacía no mucho tiempo un destacamento de 3 soldados del departamento chileno de Iquique habían salido espantados de este lugar, con las caras desencajadas, como pasaba tantas veces, ¿verdad?, en las historias que os he contado. Esa cara de quien ha visto lo imposible, y que los soldados con su parapeto e incluso sus armas salieron corriendo, y era de día, de ese mismo pasillo al llegar al final.
Solo uno de ellos dijo: ¿pero qué demonios pasa aquí? Nos pudimos enterar y nos contaron que no solo ellos, sino otras personas que habían llegado hasta el polvoriento camino de Humberston habían visto justo en ese lugar que llamaban la pulpería, el lugar de los ganchos y los pedidos de carne, la figura como con una bata blanca en la lejanía, como tantas veces en las historias que os he contado, ¿verdad?, de lo que parecía un doctor. Ese doctor realmente a veces lo habían visto con un mandil lleno de sangre, un mandil pringoso, un mandil que quizá llevaba mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo, como un recuerdo, como un insecto atrapado en ámbar, ¿verdad?, como una fotografía borrosa. Lo decía Federico Lupi en la gran película El espinazo del diablo, una obra maestra de Guillermo del Toro. ¿Qué es un fantasma? Sí, una fotografía borrosa. Un instante detenido en el tiempo. Un momento de dolor quizá. Creían que era el carnicero, el matarife, la persona que con cara macilenta daba muerte a terneros y cerdos en el último rincón del mundo. Nosotros grabamos esto hacia 2009 y nos impresionó muchísimo. No teníamos ninguna información, no sabíamos nada de lo que ocurría en este lugar. Pero la percepción fue intensísima. Y podría contaros muchas cosas, muchas visiones propias o de personas de las que no tengo la menor duda, que en diferentes viajes por España y por el mundo me han demostrado que a veces se abren ventanas incomprensibles, ventanas que conectan con lo otro, ventanas que nos indican que no lo sabemos todo. He visto yo la mirada desencajada de muchas personas. ¿Os acordáis de aquella comarcal, de aquel conductor que lleva un fantasma de alguna manera en su vehículo? Puede parecer increíble y lo es, pero es igualmente increíble estar delante de estas personas reales y observar un temor, un miedo, un temblor, una carne de gallina, un vello que se eriza tanto tiempo después. Podría resumir todo lo que significan las historias secretas como una especie de carambola, de intento de utilizar la nueva tecnología para volver al origen de la historia, de la tradición oral, porque la tradición oral ha sido la lengua de los pueblos, la cultura de los pueblos, transmitida en lo que importaba de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y así se han mantenido muchas historias que son revivificadas curiosamente, cuando hablamos de misterio, con sucesos que ocurren realmente todavía, pese a quien pese. Y es verdad que ni toda la ciencia, ni toda la asepsia, ni todo el análisis, ni toda nuestra visión material lógica del mundo ha logrado borrar la experiencia extraña que a veces ocurre, que le pasa a algunas personas, que lo viven tan intensamente como para la escena que os voy a contar y con la que pongo punto final a estas historias secretas. Me ha pasado muchas veces. En el plató, por ejemplo, de Cuarto Milenio. Alguien me está contando algo propio de estas historias que yo os he contado. En una carretera, en el arcén, de pronto un hombre oscuro con un sombrero que se lanza por un barranco y desaparece en el aire. En otra carretera, en otro lugar, el frenazo y los faros del coche alumbran una especie de niño en mitad del asfalto, un niño imposible, como el de La Noche de Ánimas. Y cuando esa persona, da igual la procedencia, la cultura, la ideología, la economía, la formación, cuando esa persona está delante de mí y lo está contando, queridos amigos, yo me fijo muchas veces en los ojos que se vuelven casi vítreos, acuosos. Me fijo después de miles de entrevistas en el sudor de las manos. Me fijo en cómo se ven los poros de la piel en la llamada red de la carne de gallina. Me he fijado muchas veces cuando me cuentan estas historias, cómo se erizan los vellos, aunque el testigo no sea consciente. Y ahora decidme, queridos amigos, contad una mentira, contad una fábula, contad una recreación y conseguid que vuestro organismo reaccione así. No es tan fácil ponerse la carne de gallina, ni los vellos de punta, ni sudar frío del nerviosismo.
del miedo. Erizarse el vello del brazo no debe ser cosa fácil. Lo he visto decenas de veces. Y en todas ellas, absolutamente en todas, había una historia, como estas historias secretas. Es un código que a mí me hace pensar que hay una clave importante en todos estos relatos. No son simple ficción, no son simple entretenimiento, son una ventana que nos cuenta que la realidad es muy compleja, muy extraña, asombrosa y muchas veces inquietante. Ha sido un placer, amigos. Hasta pronto.